Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la tercera clase de integración emocional. Y en esta clase vamos a ver ya las 21 máscaras del ego y vamos a empezar con el primer nivel de las máscaras del ego, que son las negaciones. Un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior, que fueron las proyecciones y el drama, ¿sí? La proyección que es de buscar el culpable en nuestro dolor. Tal persona me insulta, tú eres el culpable, y proyectas en él, ¿sí? O en ella, ¿sí? Y proyectamos siempre nuestro bienestar, proyectamos nuestro amor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos sabemos responsables de nuestro propio sufrimiento. ¿Sí? Y el drama, ¿qué es? La emoción, el sufrimiento, y se hace grande, como una película, ¿sí? Y el truco, y ojo, el truco con el drama es que estamos sufriendo, pero no estamos siendo conscientes del sufrimiento. Es como que estoy sumido en mi depresión, estoy sumido en mi crisis de pareja, estoy sumido en mi ruptura de corazón, pero no me doy el trabajo de prestarle atención realmente qué es lo que estamos haciendo ahora con interacción emocional. Entonces, viendo visto este pequeño resumen, ahora sí empezamos a explicar qué son las 21 máscaras del ego, ¿sí? Las 21 máscaras del ego, parte del ego, ¿sí? Tu ego eres tu yo, tu individualidad. Tú puedes decir yo soy yo y puedes percibir todo desde tu punto de vista y lo demás como algo exterior porque tienes ego, ¿sí? Pero ese ego que a la vez surge de la separación, cuando viene la parte, digamos, negativa del ego, cuando sufrimos, viene la arrogancia, ¿sí? Entonces, cuando sufres, hay arrogancia, ¿sí? Ya en un momento hablaremos más por qué, por ejemplo, cuando digo cuando sufres eres arrogante, ya lo entenderán, ¿sí? Pero quédense con esto, la arrogancia. La arrogancia es nuestro sufrimiento. Y esta arrogancia es como una emoción global que se divide y la podemos dividir en puntos de vista específicos. Y aquí vienen los 7 niveles del ego, ¿sí? Y que son cada nivel, perdón, tiene 3 máscaras, ¿sí? Entonces 7 por 3, 21 máscaras del ego, más una más, que es la arrogancia misma, que se divide en 3 venenos de la existencia, que es algo mucho más avanzado. Lo hablaremos luego, haré una clase específica sobre los venenos de la existencia. Pero por el momento solamente quedamos con 21 máscaras del ego y empezamos con las negaciones. Entonces, pequeño breve resumen de las 21 máscaras del ego es: negaciones, tenemos 3. Miedo, vergüenza, orgullo. Luego tenemos emociones: abandono, rechazo, culpa. Luego tenemos roles, que sería víctima, perseguidor y salvador. Tenemos las herramientas, el cuarto nivel: control, manipulación y poder. Tenemos las expectativas del ego, falsas esperanzas o el ojalá, sobreseguridad o dar por sentado, y egocentrismo. Tenemos el sexto nivel, que serían las necesidades u objetivos del ego, que sería la necesidad de obtener, necesidad de acumular y de lograr. Obtener, acumular y lograr. Y luego tenemos los apegos. Tenemos un objeto, que vamos a ver cuál es el objeto que nosotros nos apegamos en cada situación o en el problema que tú estás eligiendo. Y este objeto tiene un apego tanto en tu plano emocional o en el plano físico, el plano emocional o en el plano mental. Puede tener los 3, puede tener 1 o 2, dependiendo cómo lo sientas, ¿sí? Pero esos son los 3 apegos. Entonces, este es el pequeño breve recorrido de las 21 máscaras del ego, y ahora sí vamos a empezar a hablar sobre el primer nivel, que son las negaciones, ¿sí? Entonces, negaciones. Las negaciones, ¿qué son? Presta atención a tu interior, ¿sí? Mientras estoy hablando. Y con las negaciones, básicamente, es negar nuestro sufrimiento, ¿sí? Y no solamente negar nuestro sufrimiento, sino que negamos en general todo, ¿sí? Y es más, desde las negaciones también surge la proyección, ¿sí? No del todo, pero gran grosor de lo que son las proyecciones vienen de las negaciones. Y las negaciones vuelven a hacer esto, ¿sí? Negar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, vamos con el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo tiene que ver mucho con el no saber qué va a pasar. El no saber qué va a pasar, por ejemplo, que es una arista del miedo, es como, por ejemplo, imagínate que estás en una puerta grande y no la puedes abrir, ¿sí? Estás enfrente y sentado en una puerta inmensa y no sabes qué hay detrás. Y esa sensación del miedo es la que tú sientes cuando, por ejemplo, vas a abrir tu app, tu aplicación, para ver cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, o cuando, por ejemplo, si eres joven todavía, vas a ver tus notas, ¿sí? O, por ejemplo, cuando pasó algún problema o hay un familiar enfermo, o tú estás enfermo, enferma, y tienes miedo de ir al médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que tienes que ir al médico para chequearte porque algo anda mal con tu salud, pero aún así tienes miedo de lo que va a pasar. Tienes miedo de saber de que estás enferma, ¿sí? Entonces, no solamente es eso, no solamente es miedo a la enfermedad o el miedo a lo que va a pasar o miedo a cuánto dinero te queda en tu cuenta bancaria, ¿sí? Es miedo a saber que estoy sufriendo. ¿Eh? Miedo, ¿sí?
Miedo, lo puedes sentir muy claro en el miedo, es esa incertidumbre, no sé qué va a pasar. Y no solamente eso, sino que a nivel físico también es como una parálisis, ¿sí? No solamente a nivel físico, pero se siente mucho más en el cuerpo, como si fuera una parálisis, ¿sí? La ansiedad, por ejemplo, o los escalofríos, porque cuando vienen situaciones extremas y tienes como eso y no sabes qué hacer y te comprimes y te contraes, eso es miedo, ¿sí? Tiene que ver mucho con el miedo. Y aparte, el miedo hace que no sepamos qué hacer. Y ponte a pensar cuántas veces no, por ejemplo, por más que tengas pareja actual, o estés casado, o estés casada, o etcétera, cuando eras joven, o antes de tu relación actual, o si no tienes una pareja, las distintas personas que te gustaban antes, ponte a pensar cuántas veces no te aventuraste a decirle, oye, me gustas, ¿quieres ir a tomar un café? ¿Por qué? Porque había miedo, tenías miedo de que te rechace, ¿sí? Entonces había un miedo a sufrir, a que te digan, no, no quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque se despiertan tus inseguridades, se despiertan los distintos problemas que tú puedes tener a lo largo de tu vida, que simplemente se van acumulando y tienes miedo. Tengo miedo a hacer esto porque simplemente voy a sufrir o no quiero sufrir. Entonces tienes esa propiedad de lo que es no quiero verlo, ¿sí? Ahora, pasamos del miedo a la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza usualmente se despierta cuando hay situaciones de bastante... Cuando hiciste algo, entre comillas, malo o pasó algo bochornoso, ¿sí? Y tú estás con esa vergüenza, ¿sí? Uy, ¿el qué dirán? ¿O qué están diciendo de mí? O esto que acaba de ocurrir me causa mucha vergüenza. Y por lo tanto, la vergüenza. Por ejemplo, cuando ocurre eso bochornoso y no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar. Y es más, la peculiaridad de la vergüenza es que cuando estás en esas situaciones, lo único que tú quieres hacer es huir, ¿sí? La vergüenza tiene esta sensación de, uy, me van a descubrir, no quiero que me vean, y sientes que te comprimes incluso y quieres desaparecer. Y eventualmente, cuando tenemos situaciones de mucha vergüenza, simplemente buscamos desaparecer, buscamos salir del lugar donde estamos, buscamos ocultarnos, buscamos simplemente tener ese método de ocultarnos para que no nos vean porque estamos sufriendo, ¿sí? O a veces tenemos vergüenza de que descubran algo que pasó, porque no queremos que nos juzguen, no queremos que nos rechacen, no nos queremos que nos hagan sentir culpables, ¿sí? Entonces, esa es la vergüenza. La vergüenza tiene ese tinte de no quiero que me descubran y me voy a ir, ¿sí? Lo puedes sentir también como malestar en el estómago y distintas cosas, ¿sí? Pues es parte también de las ansiedades, de las depresiones, pero va por ese lado. Y ahora, pasando de la vergüenza, pasamos ahora al orgullo, ¿sí? El orgullo, ¿qué es el orgullo? El orgullo tiene esta peculiaridad de estar en modo defensa, ¿sí? El me tengo que defender. Por ejemplo, recuerda las veces en las cuales has discutido, ¿sí? Cuando discutes o alguien no está compartiendo tu opinión, ¿qué es lo que ocurre? No solamente es la discusión o las palabras, sino tiene que ver en tu estado anímico. Ponte a observar y prestarle atención a tu interior, cómo cuando tú discutes hay una parte de ti que dice tengo que defenderme y surge como una especie de muralla, como si estuvieras listo para defenderte y para atacar, ¿sí? Orgullo, orgullo. Y siéntelo en tu abdomen, orgullo. ¿Cuánto orgullo tienes, sí? Tu orgullo porque tienes que defender tu propia identidad, porque tienes que defender a un ser querido, o defiendes simplemente tus ideales, la forma en cómo concibes la vida. Y es más, ponte a pensar no solamente en una discusión, cuando alguien dice algo o alguien está contemplando o menciona algo que no va dentro de lo que tú consideras tu vida o la realidad, ¿no sientes como una especie de fricción y una parte de ti que dice, como que no lo sé, como que hay una especie de fricción? Esa fricción tiene que ver mucho con el orgullo. Puede ser miedo, puede ser vergüenza, pero también es orgullo, ¿sí? El orgullo tiene que ver mucho con defenderte, ¿sí? Defender, no solamente a alguien, sino a ti, ¿sí? Entonces, el orgullo es eso. El orgullo es ese estado de estar en posición de ataque, como si fueras un guerrero, una guerrera, listo para atacar, para defender algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que contemplar un poquito la otra parte del orgullo. La parte positiva o la bendición del orgullo, la luz, es que es cuidar, ¿sí? Por ejemplo, puedes empezar cuando tú has hecho algo bueno o surge algo bueno gracias a tu trabajo, o tu hijo, tu hija, o tu pareja, o tu mejor amigo o amiga hizo o tiene un logro, y tú dices, qué bien se siente, me siento orgulloso por ti, o he hecho un buen trabajo hoy día, me siento orgulloso, ¿sí? Y esa sensación de orgullo es querer cuidar, ¿sí? Entonces, ahora desde la arrogancia, desde el sufrimiento, también tiene esa misma peculiaridad de querer defenderte, de querer cuidar algo, pero ahora desde el dolor, ¿sí? Es muy distinto. Una cosa es desde la virtud y otra cosa es desde el dolor. En este caso, el orgullo desde la arrogancia, desde el sufrimiento, termina siendo pernicioso porque solamente atacas, piensas en ti, te ciegas y vienen los problemas, ¿sí? Orgullo. Ahora, cambiando un poco de tema sobre el miedo, vergüenza, orgullo, las negaciones, como de por sí niegan todo lo demás, también se niegan entre sí mismas, ¿sí?
A veces tenemos miedo porque sabemos que una experiencia nos trae miedo, tenemos vergüenza porque sabemos que algo nos da vergüenza, tenemos orgullo porque simplemente tenemos mucho orgullo, somos orgullosos. Y viceversa, tenemos miedo a ser orgullosos, tenemos vergüenza por ser orgullosos, orgullo por tener vergüenza. ¿Cuántas veces hay experiencias, por ejemplo, de pequeño o adolescente, te dan mucha vergüenza, mucho orgullo o mucho miedo, que ahora con la adultez, por la costumbre de reprimir las emociones, porque la misma vida te obliga a ser eficiente, entre comillas, pero en esa eficiencia te vuelves, te resignas y te vuelves incompetente con tus emociones. Ahora construyes un muro en grande que es orgullo. Entonces, sufres y te lo mancas, ¿sí? Te lo bancas, es, bueno, adelante, es lo que me toca. Pero no estás en estado de compasión, no estás en estado de virtud, de perdón, de paz. Simplemente estás sufriendo, lo empujas y también parte de ese empuje viene a ser orgullo. Por lo tanto, ahora cuando sufres, la reacción instantánea es orgullo, no me afecta nada. O no quieres pretender, quieres pretender que no te afecta. ¿Sí? Es la clave del orgullo. Muchas veces cuando eres adulto, quieres pretender que no te afecta cuando realmente te afecta. ¿Sí? Entonces, con la interacción emocional nos sentamos en su orgullo y nos sentamos a observar, ok, ¿cuánta necesidad de defenderme hay? ¿Sí? Y lo menciono con el orgullo, pero lo mismo ocurre con el miedo y con la vergüenza. ¿Cuánto miedo tengo yo en descubrir algo? ¿O cuánta vergüenza tengo yo en descubrir algo que hay en mí? ¿Sí? Ojo, con la práctica y cuanto más trabajas en ti, te vas a dar cuenta que la gran mayoría, y es más, casi mucho de tus problemas tienen que ver siempre contigo, ¿sí? No solamente por la situación, sino que para entrar y sentir el dolor, tenemos muchas resistencias nosotros ya de por sí a ver ese dolor, ¿sí? Por eso siempre hablaba sobre los juicios. No le tengas juicios al sufrimiento. Es más, es una interacción que hacer. Los juicios, el sufrimiento, ¿sí? Entonces, eso con las negaciones, ¿sí? Miedo, vergüenza y orgullo, ¿sí? Miedo es como esa sensación de parálisis, no querer saber o no saber qué va a pasar, ¿sí? Tiene que ver mucho con no saber lidiar con el futuro. Vergüenza tiene que ver con esa contracción de no quiero que me vean y tengo que desaparecer, ¿sí? Y orgullo es esa pared de defensa, ¿sí? Porque quieres defenderte y vas a pelear, ¿sí? Miedo, vergüenza, orgullo. Y entre las tres se pueden autonegar, ¿sí? Se niegan a sí mismas o se niegan entre ellas, ¿sí? Entonces, por eso es muy recomendable y es muy importante en las primeras integraciones y en general para cualquier integración emocional, sentarnos unos buenos minutos en nuestras negaciones para liberar esas negaciones que parten del veneno de la ignorancia, ¿sí? El no querer verlo, lo vas limpiando y después se te va a hacer mucho más fácil ver qué hay después, las emociones, los roles, las herramientas y etcétera, ¿sí? Entonces ya nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a ver las emociones y ya nos vemos. Chao.